Buenos días. Mm, Pues creo que ya saben quién soy. Miguel de Jesús Chávez Hernández. Desafortunadamente no tengo pues la cámara para hacer la presentación y tampoco la televisión como para ponerla como mis demás compañeros detrás de mí. Así que decidí hacerlo así como estilo video tutorial. Además de que todos no hubiera podido grabarlo, ¿no? Pero pues eso ya está de más. Yo les voy a hablar sobre cómo obtener el arreglo óptimo en planta de proceso para intercambiadores de calor. Aquí nos vamos a enfocar un poco más en el diseño de la red de intercambiadores de calor debido a unas cuestiones que más adelante voy a explicar acerca el- la delgada línea en este tema sobre si es el diseño de los intercambiadores o es cómo posicionar los intercambiadores en la planta. ¿Qué entendemos por arreglo óptimo? El arreglo óptimo para intercambiadores de calor suele ser en la mayoría del tiempo interpretado como la forma óptima para acomodar y combinar las corrientes por medio de intercambiadores de calor para ahorrar energía y a su vez dinero. Es posible que en ciertas situaciones o contextos haga referencia al lugar físico de estos dentro de la planta debido a la complejidad que estas mismas redes suponen. Son estos mismos los que rigen cómo deben ser distribuidos, generalmente en relación a las otras partes del proceso que estén prestando servicio de calentamiento o enfriamiento. Como se ve en el título, es como un poco difícil interpretar el tema del que se va a hablar, porque en realidad cuando quieres plantear un intercambiador de calor de forma física en tu planta es difícil que digas va a estar en el centro o va a estar a la izquierda o dependiendo de los equipos que tengas. Puede ser que necesites estar cerca de ciertos equipos o lejos de unos almacenes o sea lo que sea. Por eso es un poco difícil. Entonces esto va a estar enfocado más que nada al diseño de las redes de intercambiadores de calor. Además también tomando en cuenta que busqué por un buen de rato reglas o especificaciones que te dijeran ese tipo de como datos específicos para saber dónde o cerca de qué equipos poner los intercambiadores de calor, pero no encontré nada. Entonces así lo dejé y voy a hablar sobre cómo es el diseño de la red. El elevado crecimiento de la economía en los últimos años se traduce en una extraordinaria expansión del consumo de energía, por lo que la eficiencia energética se ha convertido en un tema importante en el sector industrial. Los costos energéticos representan una proporción elevada en los presupuestos globales de producción en distintos sectores industriales. Mientras más ha evolucionado la economía, pues más nos hemos dado cuenta de que si no se aprovecha bien la energía que se tiene en el proceso, pues básicamente están malgastando dinero. Y el punto más importante básicamente al hacer la integración de energía para hacer redes de intercambiadores de calor es eso mismo, aprovechar la energía que tienes en tu proceso para poder ahorrar unos centavitos ahí que te salga provechoso a largo plazo. ¿Qué es un intercambiador de calor? Es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos, encontrándose estos en contacto o separados por una barrera sólida. Se trata de componentes esenciales en los sistemas de climatización, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción energética y procesamiento químico. Son los intercambiadores de calor, nosotros ya los conocemos pues básicamente de toda la carrera, son los que se ocupan de transferir energía de un fluido a otro y normalmente o supuestamente se deberían de encontrar en casi todas las plantas de producción a nivel mundial porque son como lo primordial al realizar algún tipo de procesos que necesite energía aportada o retirada de este. Redes de intercambiadores de calor. Una red de intercambiadores de calor, como su nombre lo dice, es un esquema que muestra la conexión entre varios intercambiadores de calor para hacer un uso eficiente de la energía que estas corrientes llevan y así tratar de asegurar el menor uso de servicios auxiliares. Básicamente, como ya se explicó en las diapositivas anteriores, el principal objetivo de realizar la integración de energía para crear redes de intercambio de calor es que los servicios auxiliares se usen lo menos posible para gastar lo menos posible. Entonces,
cuando tú creas una red de intercambio de calor eficiente como la que se ve aquí, utilizando la energía de una corriente para dar la otra que la necesita, estás haciendo de forma correcta la integración de energía y ahorrándote servicios auxiliares que tendrías que en un inicio haber puesto ahí para poder llevar hasta una temperatura una corriente o bajar hasta cierta temperatura otra corriente. De forma ya un poco más como de libro, el objetivo de la red de intercambio de calor generalmente la enuncian de la siguiente manera: determinar la estructura que se corresponda con el costo anual mínimo de la red, en este caso pues la red de intercambiadores de calor, costo de capital anualizado y costo de servicios auxiliares, asegurando el menor costo de servicios. Básicamente es lo que ya expliqué anteriormente, que se busca que la red de intercambio de calor tenga los mínimos necesidades de energía por medio de los servicios y se aproveche todo lo que se tenga. Ahí en imagen se puede observar unos intercambiadores de calor que están conectados entre sí, haciendo pues básicamente este mismo trabajo que es generar una red de intercambio de calor. Datos para determinar una óptima red de intercambio de calor. Para poder realizar el diseño de una red de intercambiadores de calor, primero se debe contar con lo siguiente: el conjunto de corrientes calientes a ser enfriadas y un conjunto de corrientes frías a ser calentadas, las velocidades de flujo y temperaturas de entrada y salida de todas las corrientes, la capacidad calorífica de todas las corrientes como una función de la temperatura, y los servicios auxiliares disponibles y sus costos, además de los costos de capital. Estos, el apartado de costos no es como necesario hasta el final. Ya para al final, cuando terminas de hacer tus cálculos y determinas cuál es como el costo de energía auxiliar que vas a necesitar, bueno, la cantidad de energía auxiliar que vas a necesitar, pues en ese momento ya determinas cuál sería el costo de esa energía auxiliar. Pero para los cálculos de la red de intercambio de calor, simplemente necesitas estos datos para poder comenzar a plantearla. Metodología. La integración de procesos es un campo en crecimiento en la ingeniería química y de procesos. El análisis de redes de intercambio de calor por combinación de corrientes es una metodología para el diseño de sistemas de intercambio de calor más eficientes que llevan a un mejor diseño del proceso a través de consideraciones sistemáticas para el mejor consumo de la energía, en la inversión de capital y en la reducción de emisiones. Eh, Puse este apartado porque es importante como remarcar antes de saltar al procedimiento que todo esto es como una metodología determinada desde ya hace mucho tiempo que busca como hacer más eficientes los procesos y ahorrar energía y reducir emisiones y buscar como lo mejor para tu planta. Este tipo de análisis es una metodología para el diseño de sistemas de intercambio de calor más eficientes que llevan a un mejor diseño del proceso a través de consideraciones sistemáticas para el mejor consumo de energía, en la inversión de capital y en la reducción de emisiones. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Esta metodología demuestra que es posible el establecimiento de diseños de intercambio térmico con un número mínimo tanto de unidades de intercambio de calor como de área de transferencia de calor, maximizando la recuperación de calor y distribuyendo de forma óptima el uso de los servicios auxiliares. Después de realizar el análisis, se calculan los costos de capital para obtener lo que vendría siendo el costo final de los servicios auxiliares junto con los intercambiadores de calor. ¿Cómo realizar el cálculo de la red de intercambio de calor? Básicamente no quería como volver a dar lo que ya nos había dado la profe Ames para los cálculos de las redes de intercambio de calor, que eran como dos métodos diferentes. Entonces busqué en internet y el que encontré fue este, que es muy parecido al primero y una combinación del segundo que nos había dado la profe, pero se basa en diagramas. Entonces, bueno, a la decisión final prácticamente queda por medio de los diagramas. Entonces, pues voy a ilustrar este método. Bueno, seguir las indicaciones que dice este método, aunque sea para hacer un poco más innovador la exposición. Lo primero que necesitas es, como en los problemas que nosotros ya hemos manejado,
Es una tabla con los valores requeridos mostrando pues lo que son las corrientes frías, calientes, las temperaturas de entrada, las de salida deseadas, la capacidad calorífica de cada corriente y el calor intercambiar. Eso vendría siendo como para llegar a su salida deseada que más adelante lo van a usar en los diagramas. La temperatura de vapor, pues ahí en realidad no vi cómo lo utilizaron, pero es importante. La temperatura del agua de enfriamiento y el delta de temperatura mínimo. Ese sí lo manejamos como en la profe AMES. Diagrama de grilla. Este es básicamente el diagrama que manejamos en el mismo apartado de punto pliegue, me parece, con la profe AMES. Es donde las corrientes calientes se representan por flechas de izquierda a derecha, las corrientes frías por flechas de derecha a izquierda. Las temperaturas se indican sobre las corrientes en los puntos de interés y los intercambiadores se presentan por medio de círculos y en caso de existir integración energética se dibujan como nexos entre corrientes frías y calientes. Y es cuando esa es la combinación de energía, pero más adelante se va a ver. Generalmente los calentadores aparecen en el extremo izquierdo sobre la corriente fría y los enfriadores en el extremo derecho sobre las corrientes calientes. Eso creo que era una particularidad que también manejaba lo de punto pliegue con la profe Ames, así que no creo que haya mucho problema. Aquí se puede ver el diagrama de grilla dibujado, donde se observan las cuatro corrientes, los intercambiadores de calor y debajo de cada intercambiador de calor está la energía que necesitan retirar o aportar. Se ve las corrientes frías, las calientes y hasta dónde necesitan llegar cada una. También se ve su capacidad calorífica a un lado en la derecha. Así es básicamente como se tendría que plantear el diagrama de grilla. Aquí se obtienen las combinaciones óptimas de energía, que es como similar a como lo hacíamos en los procedimientos que la profe nos enseñó, que es el de punto pliegue y el de bloques. Ahí también hacemos algo similar, que es como escoger un, una ruta inicial para obtener las combinaciones de energía. Y ahí puede haber pequeñas variaciones en nuestros resultados, pero al final llegas al resultado ideal. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Utilizan las corrientes calientes como ejemplo para obtener su energía que puede ser obtenida de cada una y deciden por una de las opciones más óptimas para el resultado. Al final se muestran las dos opciones que eran posibles, pero pues aquí yo solo pongo la que ellos tomaron como óptima para llegar al resultado real. Aquí se pueden ver los diagramas que utilizan. Hacen unos diagramas de temperatura y entalpía para las corrientes calientes y para las corrientes frías. Ponen desde qué punto hasta qué punto van a ir, considerando su temperatura y pues su cambio de entalpía. Y lo hacen para ambas corrientes. Y luego más adelante combinan los diagramas juntándolos de donde termina una, empieza otra para poder hacer como su red ahí mismo. Porque básicamente eso es lo que hacen las redes de intercambio de calor. Cuando termina uno, entra o donde llega una corriente, entra un nuevo intercambiador de calor y funciona como energía extra. Aquí se puede ver el consumo mínimo de servicios auxiliares. El mínimo consumo de servicios auxiliares depende de la diferencia mínima de temperaturas preestablecida entre las corrientes sujetas a intercambio. Básicamente lo que quiere decir es que tu delta T mínimo de temperatura que tomaste es como un valor preestablecido que de a fuerza vas a tener que tener porque no puedes dejar que las corrientes se crucen. Entonces necesitas tener un margen de temperatura y eso a fuerzas te va a generar un gasto en servicios auxiliares. Es como un gasto añadido que no vas a poder quitar nunca. Este es el diagrama que se genera de los otros diagramas que utilizamos, donde se tiene que poner de acuerdo a los cálculos que se hicieron para las combinaciones óptimas de energía. El final de una flecha de las corrientes calientes es el inicio de otra.
y en las corrientes frías igual. Por eso aparecen como unas, eh, ¿cómo se le llama? Puntos de inflexión, porque son los cambios entre las corrientes. Y ahí lo que esté comprendido entre ambos puntos inicial y final de esas dos es lo que viene siendo la energía que se intercambia en el sistema. Y los espacios de la izquierda y la derecha que no están comprendidos para las dos al mismo tiempo son puntos de energía auxiliar que son necesarios llenar para llegar al punto óptimo. Aquí en esta tabla se puede observar los resultados de las rutas que se tomaron. Nosotros en nuestro caso tomamos la segunda ruta. Entonces se muestra que el calor intercambiado son 450 kilowatts. El calor para el vapor de calentamiento son 20 kilowatts. Y el calor para el agua de enfriamiento son 60 kilowatts. Mientras que en la otra ruta que se hubiera tomado son valores mucho más altos, casi iguales para cada una. Entonces ahí queda claro que la ruta que se tomó inicialmente para la integración de energía y resolviendo por medio de los diagramas fue la correcta. Se observa también que el delta se mantuvo en 10, que fue lo óptimo que habíamos descrito, mientras que en los casos anteriores el delta no pudo, más bien fue más allá, hasta 48 grados. Con lo anterior, pues se toman esos valores y pues, se construyen los intercambiadores de calor y se enlazan dependiendo de cómo se haya hecho la ruta inicialmente. Eso ya no es ningún problema, también lo hicimos con la profe Ames en diseño. Eh, Ahora para las dimensiones de los intercambiadores de calor, como lo habíamos planteado en el inicio, como para la planta en sí, no hay unos como métodos especiales. Sin embargo, se puede hacer énfasis en lo siguiente, que son los tipos de intercambiadores de calor y sus formas específicas. Generalmente un intercambiador de tubos y coraza va a ser muy grande y de una longitud grande. Un intercambiador de contacto directo va a tener una altura grande, pero va a tener un ancho significativamente más pequeño. Y los de placas vendrían siendo los más compactos, pero pues todo depende del flujo volumétrico que se maneje. Entonces, como consideración y para llegar más al punto de cómo estaría distribuidos nuestros equipos en la planta, ahí sí, si tú tienes la posibilidad de escoger entre todos esos y tienes limitaciones en tu espacio físico en la planta, pues ya quedaría en ti saber cuál de esos escoger. Conclusiones. Se puede concluir que el diseño de las redes de intercambio de calor son una de las partes más importantes al diseñar una planta, ya que puede ser la que decida si el proyecto es viable o no. Tener una red de intercambio de calor diseñada de forma correcta siempre supone una gran ventaja al momento de ahorrar costes y en muchos casos permite ahorrarnos equipos extras, aumentando un poco las especificaciones de otras. Sin embargo, también hay situaciones donde al hacer estos arreglos, si solo tiráramos las corrientes de salida que aún tienen energía, tal vez no necesitaríamos uno que otro intercambiador de calor, pero ese gasto extra siempre se ve compensado por el ahorro de energía que a largo plazo es mejor. En el caso hipotético de que nosotros tengamos una planta y que estemos generando mucho vapor de agua, ese vapor de agua pues fácilmente puede ser eh, mandado al ambiente después de pasar por una torre de enfriamiento o incluso dependiendo de la temperatura así directamente. Sin embargo, si tenemos una parte del proceso que necesita energía, a veces es mucho más recomendable gastar en un intercambiador de calor y en la tubería para mandar ese vapor hacia allá y utilizar esa energía que gastar extra en combustible para generar ese calor que estamos necesitando en ese lugar. Entonces, siempre generar una red de intercambio de calor es mucho mejor ya que te ahorra costes a largo plazo. Estas son las referencias que utilicé. Muchas gracias por poner atención al video, todo pues hecho a como se pudo y espero que haya servido de algo para tener una idea más clara de cómo tenemos que hacer en nuestra planta para que los intercambiadores de calor rindan
y al mismo tiempo saber qué es lo que nos conviene dependiendo de nuestras dimensiones. Gracias.